Si usted quiere anotarle por ahí para los que toman notas, el tema de esta mañana es el poder de lo débil. El poder de lo débil. Yo recibí esta palabra de parte de Dios y yo me puse a investigar algo acerca de lo que era la debilidad o lo débil. Porque la debilidad o lo débil para nosotros no es vista como una virtud. Si a alguien le digo, ¿quién quiere ser débil? Nadie quiere ser débil. A nosotros nos suena ilógico que alguien diga que quiere ser débil. Todos queremos ser fuertes. Y cuando hablo de fuerza, estoy hablando de fortaleza en diferentes áreas de nuestra vida. Sea el área que sea, siempre queremos ser fuertes. Siempre queremos ser de alguna forma personas con fuerza, con capacidad, con fortaleza. Ese es el deseo del ser humano. Todos queremos ser así. Así que no hay ninguna virtud en la debilidad para nosotros. Y me puse a investigar esta palabra en diferentes diccionarios, inclusive algunos tratar de entender la traducción bíblica de debilidad. Y entre todos ellos escogí algunos que coincidían. Y la debilidad es la ausencia de la fuerza. La debilidad es estar agotado, estar decaído, estar en flaqueza, estar desfallecido. Es alguien sin fuerza o sin capacidad. Es alguien que no puede producir algo, no puede hacer, no puede alcanzar. La debilidad es lo contrario de la fuerza. La debilidad es lo contrario de la capacidad. Si alguien dice yo soy capaz en eso, no eres débil en eso. La debilidad es lo contrario de poder alcanzar, poder realizar, poder llegar, poder continuar. Eso es la debilidad, es lo contrario. Y me parece a mí muy llamativo que la Biblia habla acerca de debilidad. Si ustedes se dan cuenta, la Biblia como que no se alinea a lo que socialmente o culturalmente o humanamente nosotros pensamos que debería ser. Por ejemplo, nosotros siempre decimos es mejor que nos den a nosotros que nosotros dar. Y la Biblia dice que no, que es al revés. Que en el sistema de Dios, que en el ambiente de Dios, que en el reino de Dios las cosas no funcionan como creemos nosotros que funcionan aquí. Las cosas allá funcionan de una forma diferente. Por ejemplo, aquí decimos en nuestra sociedad, en nuestra cultura, o humanamente, solamente hablando en términos humanos, decimos el más grande es al que todos le sirven, es el que está mero arriba, al que todos están sirviendo. Eso socialmente se mira, pero en el reino de Dios, el más grande es el servidor de todos. Es al revés, las cosas están volteadas. Cuando nosotros venimos al reino de Dios, queremos actuar bajo los principios, bajo los estándares que hemos aprendido en la sociedad. Y cuando venimos aquí choca, hay un impacto, hay un choque con el reino de Dios, donde las cosas no son así. Tenemos que reaprender. Y esta palabra debilidad también aparece en la escritura de una forma tremenda. Y no solamente una forma, no solamente una vez, aparece varias veces en la Biblia. Y yo encontré, después de que me puse a investigar un poco y que el Espíritu Santo me estaba dando luz acerca de la palabra, le decía, ¿por qué la debilidad en el reino de Dios es una virtud? Pero acá entre nosotros la debilidad no es una virtud. A nadie le gusta
Inclusive yo he aconsejado a algunos: no seas débil, hermano, debes ser fuerte. Pero el Señor me daba luz y me dice: porque el que es fuerte siempre será independiente. El que es fuerte nunca estará necesitado. En otras palabras, el que es débil se hará dependiente, necesitará, pedirá auxilio. Ser débil es ser dependiente, pero ser fuerte es ser independiente. Y Dios me dijo y me transportó, dijo: el primer pecado, por causa de ese pecado es que ahora todos están bajo pecado, aquellos que no están en Cristo Jesús. El primer pecado fue el pecado de la independencia. El hombre queriendo ser dependiente de Dios. Y lo que no entiende el hombre, que ellos deben de ser dependientes de mí. Cuando ellos se sienten independientes, se sienten fuertes, se sienten capaces, nunca me buscarán, nunca se acercarán a mí, porque creen que ellos lo pueden. Pero lo que no saben es que ni así lo pueden. Y entonces yo le decía al Señor: bueno, entonces quiere decir que en el reino de Dios el fuerte es débil y el débil es fuerte, aunque no lo creas. Le digo: suena muy ilógico, choca con nuestra mente, como que el débil es fuerte y el fuerte es débil. Así es en el reino de Dios. En el reino de Dios, todos aquellos que se sienten fuertes terminan débiles, terminan derribados. Todos aquellos que se sienten en debilidad son fuertes. Vuelvo a decir, porque la fuerza es la capacidad de hacer realizar. Puede ser habilidades, recursos, destrezas. Y lo débil no tiene, y no es que no tenga, porque el apóstol Pablo tenía muchas habilidades y destrezas, sino que lo débil no valoriza, no le da el valor de acuerdo a los estándares del mundo. Le da el valor a las cosas que tiene, a las habilidades que tiene, al potencial que tiene. Le da el valor de acuerdo al reino de Dios. Y le dije: Señor, ¿cómo es que yo puedo transmitir tu palabra y ver a través de tu palabra esta verdad? Y Dios me dijo: está por toda la escritura. Donde quiera que la abras, donde hay un nombre que yo estoy usando, puede comprobarse. Y entonces Él me llevó a la historia que muchos conocemos y que hemos hablado, e inclusive yo les he predicado alguna vez aquí. Pero sí lo prediqué como mi primer sermón la primera vez en una iglesia. La historia de David y Goliat. Dice: en la historia de David y Goliat, tú miras una fortaleza y miras una debilidad. Yo le dije: ¿cómo es eso? Sí, digo, porque todos piensan que David era muy fuerte, pero en realidad David era muy débil. Ni siquiera pudo cargar o ponerse la armadura que le dieron. No podía con la espada que le dieron, no podía con la armadura que le dieron. Él estaba en debilidad. Y los demás que lo miraban sabían que él estaba en debilidad. David mismo sabía que estaba en debilidad. Debilidad quiere decir que él no tenía la capacidad de enfrentar la situación que iba a enfrentar, y él lo sabía. Él sabía que no tenía esa capacidad. Saúl también lo sabía, pero halló gracia para convencerlo de que le permitieran pelear contra Goliat. Dice: y de aquel lado tú miras a Goliat en su fortaleza, un hombre capaz, un hombre entrenado para la guerra desde pequeño, destreza, un hombre con su espada, su armadura, su jabalina, un hombre que no necesitaba depender. Y Dios me dijo: dile a esta congregación que deben de entender
el poder que hay en la debilidad. Porque cuando David se paró enfrente de aquel hombre, donde él iba a pelear, David estaba en debilidad. David, cuando hablo de debilidad, estoy hablando de la capacidad humana, voy a llamarlo así, la capacidad de la carne, el talento, la habilidad, los recursos. David estaba en debilidad de la carne. Él no estaba en su fuerza, porque no la tenía. Cuando ese hombre vino, David hizo una declaración: tú vienes a mí en tu fuerza, espada, lanza, jabalina. Tú vienes a mí en tus capacidades, vienes contra mí. Y David le declara una palabra: yo no voy a ti con espada, lanza y jabalina. David no pronunció ningún recurso porque no tenía. Él no dijo: yo puedo también matarte, yo también puedo hacer esto, yo también tengo una preparación, he matado a algunos osos. Él no hizo mención de ninguna habilidad, destreza o capacidad. Él hizo mención, dijo: yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y ahí está la clave. Porque cuando alguien va en debilidad a enfrentar un problema, en este caso David iba en debilidad a enfrentar a un Goliat que fácilmente, la estadística o todos podían ver que era muy fácil que Goliat matara a David. Pero David, en su debilidad, se hizo poderoso. ¿Por qué? Porque Goliat pensaba que él estaba contra la fuerza de David, pero como David no tenía fuerza, él no se podía apoyar en su fuerza. Entonces él se hizo dependiente. ¿Dependiente de quién? Bueno, David se hizo dependiente de Dios. David sabía que si él iba a salir con vida era por la fuerza de Dios. David sabía que si esa tarde él iba a salir victorioso era por el poder de Dios. Y cuando una persona se encuentra en una situación de esa manera y piensa de esa manera, entonces el resultado será que Dios se para a enfrentar el problema. Dios se para en medio de la batalla. Y entonces aquel hombre no estaba peleando contra David. Él no sabía que él se estaba enfrentando al Dios poderoso. Él se estaba enfrentando al poder de Dios. Y esta es la revelación que tú tienes que aprender el día de hoy. Cuando tú te paras frente a un problema con tu capacidad, con tu fuerza, y dices: yo no voy a depender, yo puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, tú tendrás que enfrentarte solo. Pero cuando tú te enfrentas en esa debilidad que dices: yo no puedo, sí tengo muchas habilidades, pero yo sé que el resultado no será bueno si actúo de esa forma, si actúo con mi capacidad, si actúo con mi habilidad. Yo no puedo producir lo que Dios puede producir. Entonces Dios se para y dice: ahora tu fuerza soy yo. Ahora tu habilidad soy yo. Ahora tus recursos soy yo. Ahora tu capacidad soy yo. Y entonces no hay forma de que tú puedas salir derrotado cuando toda tu fuerza es la fuerza de Dios, cuando toda tu capacidad es la capacidad de Dios. Nunca antes se había visto que un hombre cayera con una pedrada. Esa tarde todo el ejército filisteo y el ejército del pueblo de Israel nunca habían visto que un hombre tan fuerte, tan capaz como lo era Goliat, cayera con una pedrada. Porque el poder de Dios no tiene límites. El poder de Dios no tiene limitaciones y la mano del Señor no se acorta para aquellos que están dependiendo de Él. Esa tarde David solamente aventó la pedrada. Dios hizo todo lo demás. El hombre cayó. Todo el mundo vio a David
derribando al gigante. Pero David entendía en su corazón quien había derribado el gigante era Dios. David sabía en su corazón quien que había derribado realmente ese gigante, quien lo había derrotado era Dios, no él. Y es importante en esta tarde que nosotros podamos comprender que hay poder en lo débil. De hecho, la escritura dice: Dios escogió, usted se lo sabe, lo débil del mundo para avergonzar lo fuerte. Está en 1 Corintios 1:27. Dios escogió lo débil para avergonzar lo fuerte. Si usted se cree fuerte, será avergonzado. Si usted se cree muy capaz, será avergonzado. Si usted cree que su hermano es más débil y usted es más fuerte, será avergonzado. Porque Dios escoge lo débil del mundo para avergonzar lo fuerte. La lógica del reino de Dios es diferente a la que nosotros manejamos aquí. Porque nunca, escúchame bien, nunca tu habilidad o tu capacidad podrá producir lo que solo Dios puede producir. Lo natural, la fuerza humana, llamémoslo como queramos, sabiduría, habilidades, destrezas, conocimientos, todo lo que tiene que ver con lo intelectual, nunca podrá producir ni tantito de lo que Dios puede producir. Nunca. Puedes esforzarte lo que quieras, pero terminarás cansado. Y tú no terminas dependiendo de Dios, nunca podrás producir. Moisés tuvo que entender esto, lo que te acabo de decir, que nunca se puede producir por capacidad humana. Moisés tenía 40 años, un hombre fuerte, un hombre entrenado, porque él era un egipcio o creció como un egipcio. Un hombre entrenado, fuerte, con capacidad, con estatus social, con recursos. Él quiso producir en Israel lo que solo Dios puede producir. Él estaba en su fortaleza, en su fuerza. Cuando él quiso e intentó y entendió que él era un hombre que Dios había escogido para liberar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel en medio de Egipto, él se levantó contra un egipcio y lo mató. Después salió huyendo avergonzado, 40 años en el desierto. A mí me sorprende mucho que Dios no le llamó cuando él tenía 40 años. Dios no llamó a Moisés cuando estaba en su plena fuerza. Dios nos llamó a Moisés cuando estaba en un lugar y en una posición donde podía tener influencia. Dios esperó que se le acabara la fuerza. Dios esperó que se le acabara la influencia. Dios esperó que se le acabaran los pensamientos de egoísmo y de altivez, de que él podía. Me sorprende mucho que Dios lo llama a los 80 años cuando él es un pastor de ovejas y él lo reconoce. Él le dice: yo no voy, envía a otro, ni siquiera sé hablar. Moisés está diciendo: yo soy débil, no tengo la habilidad, no tengo la capacidad, yo no puedo. Es más, mira, aquel sí habla bonito. Envía a mi hermano, él sí habla bien, tiene la capacidad, tiene el talento, se le nota, se le ve. De alguna forma Moisés pudo entender lo que en Zacarías 4:6 dice: no es con ejército, no es con espada, sino es que
yo lo hago con mi Santo Espíritu. Es el Espíritu de Dios haciendo cosas a través de los hombres. ¿Por qué Dios espera tanto? La Escritura dice: para que nadie se pueda jactar en su presencia. Para que nadie se pueda jactar en su presencia. Dios esperó hasta que se le acabaron las fuerzas. Tal vez alguien aquí esté diciendo: bueno, ¿por qué Dios no está actuando en mi caso? Él está esperando que se acaben tus recursos, porque confías muchos en ellos. Dios está esperando que se acaben tus fuerzas, porque confías demasiado en ellas. Que se te acabe la habilidad, porque Él ha notado que estás confiando, o que tu confianza está puesta ahí. Él está esperando eso, y solo cuando alguien está en debilidad, cuando dice: Señor, no puedo, en verdad no puedo, tú lo sabes, y va delante de Dios y le dice: Señor, yo no puedo ser la persona que tú puedes usar. Yo no puedo ser quien puede resolver esta situación y este problema. Lo he intentado de todo. Hoy pude comprender a través de esta palabra que Dios me dio en esta semana. Y les digo pude comprender porque he ministrado a algunos de ustedes en lo personal. Pude comprender que ustedes están a punto de recibir el poder de Dios en sus vidas. Están a punto de recibir un viento del Espíritu Santo que va a manifestar la fuerza y el poder de Dios a favor de ustedes. ¿Por qué? Porque me he encontrado con que algunos se encuentran ya en un momento donde dicen: ya no puedo más. Cuando tú dices: ya no puedo más, el reino escucha: hay un candidato para que el poder de Dios se manifieste. Porque ya no hay fuerza, ahora hay debilidad. Y cuando hay debilidad, hay poder. Por eso dice la Escritura: diga el débil, fuerte soy. Porque ahora el poder viene de Dios y no mío. El poder viene de Él y no de mí. La fuerza es Él. Y yo le decía al Señor: muéstrame más acerca de esto. Y Él me llevó a la Escritura y me dijo: busca cuando le di la promesa a Abraham. ¿Qué edad tenía? 75 años. Dice: su mujer todavía era joven. Todavía estaba de alguna forma en aquel entonces en el tiempo de la mujer de dar a luz. ¿Tenían fuerza o no? Le digo: sí, tenían fuerza. ¿Tenían capacidad de producir la promesa? Sí, tenían esa capacidad. Dice: pero yo no actué, aunque ellos actuaron. Le dijo Sara: toma a mi criada y vamos a ayudarle a Dios, porque Dios nos dio una promesa, hay que ayudarlo, porque Él se me hace que necesita ayuda. Y entonces saltó esa parte de la Escritura y Dios me dijo: cuando yo prometo algo, yo no necesito que nadie me ayude en nada. Cuando Dios te promete algo, no necesita tu apoyo para cumplir esa promesa. Esa promesa depende de Él, totalmente de Él, de su fuerza y de su poder. Porque cuando le ayudamos, cometemos los errores. Miren, los problemas que se dan en aquel lugar ahorita son problemas porque Sara y Abraham intentaron ayudar a Dios. Nació un hijo, nació una nación, nació una generación, y hasta el día de hoy siguen peleando. Son familias los que están peleando. Son hijos de Abraham, pero solo es uno es hijo de la promesa: Israel. Dice Dios: yo me manifesté a ellos cuando su tiempo, el tiempo de la mujer,
había terminado. Ya no había posibilidad humana, ya no había forma de que ella pudiera dar a luz. Y la fuerza de Abraham se había acabado, casi 100 años. Cuando estaban en su debilidad, yo vine con mi poder y me manifesté. E hice como les había dicho que iba a hacer. Dios no necesita nuestra fuerza. A veces cuando oramos pensamos, parece que estuviéramos aconsejando a Dios. Dios no necesita nuestro consejo. La Escritura dice: ¿quién podrá aconsejarlo a Él? ¿Quién será su consejero? Aquellos que el día de hoy se encuentran en fuerza, todo estoy hablando a los hijos de Dios. Aquellos que se encuentran en fuerza y que dicen: oh, yo lo puedo, yo puedo hacer esto, me siento muy fuerte, yo dependo de mis recursos, yo dependo de mi trabajo, yo dependo de lo que hago, yo dependo de mi capacidad, de mi habilidad, soy muy bueno para esto. Eres un candidato para ser avergonzado, porque lo que estás haciendo, estás pecando contra Dios. La independencia es pecado contra Dios. Yo no estoy hablando que nos volvamos a que no sepamos nada. El apóstol Pablo era un hombre muy hábil, capacitado de los pies a la cabeza, varios idiomas. Estudió a los pies del mejor maestro en aquel entonces. Entendía de culturas, entendía de idiomas. Pero dijo: yo tengo toda esta capacidad, pero yo no me apoyo en esa capacidad. Yo no le doy el valor que otros le dan a esa capacidad, aunque Dios usa esa capacidad. Yo no le doy ese valor. Dice: yo lo tengo todo por basura con tal de ganar a Cristo. Yo no me glorío en esto, yo me glorío en Cristo Jesús. Aunque Dios lo usó tremendamente, un hombre el cual, por el ministerio de Pablo, hoy tú y yo estamos aquí, porque su ministerio fue a los gentiles. Tú y yo estamos aquí. Un hombre muy capaz. Yo no estoy hablando de que nosotros vayamos y tiremos la capacidad. Estoy hablando de que no dependamos de esa capacidad, de que digamos: Señor, yo sé que soy hábil para esto, pero yo dependo de tu reino, Señor. Yo sé que sí, que tú puedes producir algo que nunca mi capacidad podrá producir. Yo sé que tú puedes producir algo que nunca mis recursos podrán producir. Yo dependo de ti. Aquí está la capacidad. ¿Quieres usarla? Úsala. ¿No quieres usarla? No la uses, Señor. Pero yo dependo totalmente de ti. Porque mira, Pedro, lo voy a tomar desde otra perspectiva. Esa noche que arrestaron a Jesús, porque ya les prediqué hace 2 domingos de él, pero voy a tomarlo de una perspectiva diferente. Pedro está con toda su capacidad la noche que apresaron a Jesús. Él está confiando en sus fuerzas. Él está confiando en su fuerza interior. Él dice: yo estoy dispuesto a ir contigo hasta la muerte. No tan solo a la cárcel, hasta la muerte. Miren a Pedro, porque le voy a decir una cosa. Alguien que está confiando en sus fuerzas, ¿cómo identificarlo? Se vuelve orgulloso. El orgullo es la evidencia de que estás plantado en tu capacidad y en tu habilidad. Porque aquel que está plantado en la fuerza de Dios se vuelve humilde, porque sabe que nada lo puede si no es por Él. Y Pedro esa noche decía: mira, te pueden abandonar todos, pero yo no te abandono. Yo me quedo aquí contigo. Aparte, no tan solo te lo digo, traigo un machete aquí para mocharle la oreja ahorita que venga alguien. Traía su capacidad, traía también su habilidad, traía sus recursos. Y mira lo que hace. Cuando tú utilizas tus recursos, mira lo que haces. Porque hay veces que nosotros queremos ir a predicar a nuestros familiares, a testificar a nuestros familiares, pero tienes que entender que tienes que ir en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo. Porque lo único que harás, si tú vas en tu capacidad, es mocharle la oreja para que vuelvan a escuchar. ¿Qué hizo Pedro? Él en su capacidad quiso defender a Jesús. Sacó
mochó la oreja. Y cuando mocha la oreja quiere decir cortas la comunicación. No hay más comunicación porque utilizaste estos recursos. Y Pedro en esa noche, Jesús no se lo dijo así, nosotros conocemos el texto, pero quiero parafrasearlo. En esa noche le dijo: mucha capacidad. Bueno, el diablo va a venir, te va a humillar, porque yo lo que necesito es un Pedro que dependa de mi fuerza. Yo lo que necesito es un Pedro que dependa del poder mío, no de su poder y su capacidad. Así que hasta que se te acaben las fuerzas, Pedro. En esa misma noche Pedro sale llorando amargamente. Y no tan solo sale llorando amargamente, se va a hacer lo mismo que antes hacía. En esa noche Pedro queda arruinado. Esta noche Pedro queda avergonzado. Se va. Y cuando se va, está triste, porque él sabe que negó al maestro. Y Jesús dijo un día: cualquiera que me niegue delante del Padre, delante de los hombres, yo lo niego delante del Padre. Dijo: Pedro, todo se acabó. Yo no sirvo para esto. ¿Cuántos no han dicho esto? Yo no sirvo para esto. La he regado, estoy en mi debilidad. No sirvo para esto, lo he intentado. Pero Jesús dijo: fue por él una vez que resucitó. Y entonces le pregunta: ¿me amas? Pedro llorando, Pedro débil. Señor, tú lo sabes todo. Ya no dependía de su fuerza. Ya no decía: sí, Señor, aquí está el Pedro que te ama, aquí está el Pedro que está contigo. Dice: tú lo sabes, Señor, si te amo. Ya no estoy en mi fuerza, ya no estoy en mi capacidad. Entonces él lo comisiona. Y es Pedro que predica el primer sermón donde se convierte una multitud. Es Pedro el que ahora se para enfrente de personas importantes de aquel entonces para predicar a Cristo Jesús sin ningún temor. ¿Por qué ahora Pedro está predicando a las mismas personas que apresaron a Jesús y que sabe que lo pueden matar, y que esa noche no pudo testificar que él era un seguidor de Cristo, pero ahora delante de ellos, por donde quiera que anda, está testificando, está diciendo? ¿Qué pasó en Pedro? Pedro perdió su fuerza y ahora andaba en el poder del Espíritu Santo. Ya no andaba en su fuerza, andaba en el poder del Espíritu Santo. Y bien lo dijo uno de esos hombres. Dijo: tengamos cuidado con ello, porque si lo que ellos andan haciendo es impulsado por los hombres, se termina. Todos saben eso. Pero si es de Dios, ni nos metamos. Si es de Dios, no nos vayamos a hallar luchando contra Dios. Hermano, hermana, yo te quiero decir una cosa. Si tú te estás en debilidad en cualquier área, si tú estás en un momento donde tú dices: yo ya lo perdí todo. Es que lo hayas perdido todo literalmente, sino que ya en ti no encuentras la habilidad, la fuerza, la capacidad. Entonces Dios va a venir y tú vas a andar en el poder del Espíritu Santo. Y cuando tú andas en el poder del Espíritu Santo, dime, no hay nadie que te pueda detener. No hay puerta cerrada que no se pueda abrir. No hay pared que no se pueda atravesar. No hay problema que no se doblegue ante los pies del poder de Dios. No hay nada. Aún los vientos tienen que obedecer. Aún los mares tienen que obedecer. Aún la naturaleza obedece. Los peces se suben a la red. ¿Si recuerdan esa historia? Pero no es tu habilidad, porque nosotros somos hijos de Dios y debemos ser dependientes de Él. Él nos ama y Él quiere que estemos con Él. La única forma de estar con Él es ser dependientes. La independencia del hombre es la que nos trajo hasta acá. Para todos aquellos que están en angustia, en estos momentos están de alguna forma desfalleciendo internamente, cansados, agotados, que dicen: ya, estoy cansado, estoy agotado, no más. Aquellos que están sintiéndose débiles, yo quiero decirte
Eso es bueno. El apóstol Pablo dijo, porque el apóstol Pablo también se sintió como nosotros. A veces miramos a estos grandes hombres de Dios y decimos, no, ellos nunca jamás se sintieron en debilidad. También se sintió como nosotros. Y él pudo entender la revelación que Dios le dio acerca de la debilidad. Porque él declara en Corintios, no recuerdo si es segunda o primera de Corintios 12:10, pero ahí en Corintios él declara, cuando yo soy débil, o cuando soy más débil, entonces soy más fuerte. Cuando yo soy débil, soy más fuerte. Él estaba comprendiendo cuál era el principio del reino de la fortaleza y debilidad. Él estaba comprendiéndolo. Cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Y Pablo lo dejó ahí plasmado en la escritura para que un día nosotros pudiéramos leerlo, pudiéramos comprenderlo. Cuando tú eres débil, entonces eres más fuerte, porque el poder de Dios es el que te sostiene. Y si el poder de Dios te sostiene, tú no podrás caer, porque Dios no puede caer. Me sorprende mucho también que la escritura hace una comparación entre vasos de barro y nuestras vidas. Y hace la comparación de la fortaleza del Señor o el poder de Dios con tesoro. Debilidad y dependencia. Yo sé que la sociedad, si le dices hay que ser débil, dice no, hay que ser fuerte. Pero en el reino de Dios, la debilidad es igual a dependencia de Dios, y da como resultado un hombre fuerte en el poder de Dios, en la fuerza de Dios, en la capacidad de Dios. Por eso vemos a Moisés, como él salió con el ejército, con un pueblo, derrotando todo un ejército. Yo quiero decirles, no fue Moisés que sacó a Israel de Egipto, fue Dios a través de Moisés. No fue Elías el que hizo descender fuego del cielo para derrotar a los falsos profetas. Dios envió fuego del cielo. Dios hizo caer fuego del cielo, no un hombre. Un hombre no puede hacer caer fuego del cielo a menos que ese hombre esté soportado en el poder de Dios. Un hombre no puede luchar contra todo un ejército a menos que ese hombre esté soportado, esté respaldado en el poder de Dios. Gedeón luchó con 300 hombres contra más de 30,000 soldados y fueron derrotados. Hay una historia que a mí me encanta predicar de ella y que no le he predicado. Creo que una vez le prediqué. Y es cuando a Josafat, el pueblo, a Josafat lo sitiaron, lo rodearon los moabitas y los amonitas. Y entonces Josafat sabe que está perdido. Él sabe que está perdido. Sabe que no podrá salir de esa. Y esa se encuentra en 2 de Crónicas 20:12, la cita que les voy a decir. Entonces él dice: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú al pueblo ese? Porque en nosotros no hay fuerza. No hay fuerza tan grande para vencer esta multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. Si usted lee todo ese capítulo, ellos empiezan a clamar
y empiezan a decirle, Señor, proclaman ayuno, de decir, Señor, te necesitamos, yo te necesito, estoy en debilidad. Ellos estaban a punto de morir, porque todo el ejército iba a venir sobre ellos y los iba a matar, desde niños, mujeres, sacerdotes, el rey, todos iban a terminar muertos. Y ellos lo sabían, no tenían la habilidad ni la capacidad. Y entonces me sorprende que en uno de los textos más adelante dice que Dios les dijo que ellos cantaran, Él se iba a encargar. Y dice que cuando ellos empezaron a cantar, de repente los ejércitos, que eran dos pueblos que se habían juntado para derrotarlos, dice que Dios los confundió y entre ellos mismos se empezaron a matar. Terminaron muertos todos y el pueblo estaba cantando solamente. Empezó a adorar y empezó a cantar. Por ahí debe estar el texto. Más adelante debe estar el texto. Lo que yo te quiero decir, que Dios no necesitó la intervención del hombre. Él solo hizo que ellos, dos ejércitos poderosos, se mataran entre sí. No necesitó la intervención. ¿Qué hicieron ellos? Solamente reconocer y adorar a Dios. Reconocer y adorar a Dios. Si en esta tarde tú has entendido el mensaje de parte de Dios, entonces tu orgullo va a salir. No te vas a sentir tan capaz. No vas a mirar a tu hermano, no vas a mirar a nadie por encima. Al contrario, sabes que delante de Dios todos somos iguales. Y si hay alguien aquí que se siente menos que los demás, por alguna razón, que diga, no, yo me siento menos aquí, yo no soy tan. Yo quiero decirte que el poder de Dios está allí contigo. No actuamos en nuestra fuerza, sino en su poder. Así que en esta tarde, si hay alguien en este lugar que quiera, que pueda entender y que haya entendido el mensaje de que le necesitamos a Él, necesitamos ser dependientes de Él, creo que es un buen momento para acercarnos a Él y decirle, yo te necesito. Y una de las cosas que le vamos a pedir en primer lugar es, danos vida. No vida en la carne, vida en el Espíritu. Haznos vivir. Hay algo que lo vuelvo a repetir y quiero que quede muy claro. Hay algo que tú y yo nunca podremos producir. Un ministerio de alabanza no lo produce, un pastor no lo produce, no importa, ningún ser humano lo produce. Es la vida que da el Espíritu. El gozo que da el Espíritu yo no lo puedo producir en ti. Ni una canción lo puede producir en ti. La fuerza y el poder que da el Espíritu nadie lo puede producir. No habrá nada, no importa, puedes buscar donde sea, nadie encontrarás que pueda producir eso, solamente Él. A veces pensamos que nosotros podemos producirlo, decimos, Espíritu Santo, ven, y lo producimos. No, solamente Él lo puede producir en nosotros. Él. Y cuando entendemos que solamente Él lo puede producir, puedes descansar en Él. Decirle, Señor, yo estoy en necesidad y en debilidad.
Así que en esta tarde, el débil se va a ir en el poder de Dios. El débil se va a ir en el poder de Dios, porque es el patrón por toda la escritura. Donde quiera que tú busques y busca más y más, te vas a encontrar con puras personas débiles que andaban en el poder de Dios. Ninguna fuerte, ninguna persona fuerte, personas débiles. Cuando Jesús anduvo, no escogió a los fuertes intelectuales, a los fuertes en posición, a los débiles, porque lo débil del mundo escogió Dios. Yo quiero que comprendas eso. Dios te escogió no por tu fuerza, Dios te escogió porque eres débil, y te va a dar fuerza, y Él va a manifestar su gloria a través de ti. Él va a manifestar su gloria a través de ti. Donde quiera, donde tú te pares con debilidad, estará el poder de Dios en tu vida, soportando. Ponte de pie en esta tarde. Quiero aclarar solamente entre paréntesis, no estoy hablando de debilidad, no es igual a irresponsabilidad, jamás será igual. Solamente quería aclarar ese punto. ¿Qué le podemos pedir al Señor? ¿Podemos tener problemas? ¿Podemos tener situaciones que necesitamos que el Señor intervenga? Pero recuerden, Él usó a las personas. Cuando cayó Goliat, estaba David enfrente. Cuando cayó el ejército egipcio, estaba Moisés enfrente. Cuando cayeron los amonitas y los amoabitas, estaba Josafat con el pueblo enfrente. ¿Qué es lo que yo te quiero decir? Que Dios va a producir en ti ahora. Él puede producir en ti ahora la sabiduría de Él. Él puede producir ahora en ti la fuerza de Él. Tú te vas a sentir fuerte, pero sabrás que es su fuerza. Tú vas a empezar a tener esa sabiduría y esa habilidad, pero sabrás que es de Él, que de Él está emanando hacia ti, y tú la puedes experimentar. Lo que nosotros llamamos fuerza, sabiduría, todo tiene que ver con que el Espíritu Santo, esté en nosotros manifestado. El Espíritu Santo está en nosotros manifestado, porque todos tenemos el Espíritu de Dios por cuestión de la salvación, pero manifestado ahora es diferente. Manifestado quiere decir que Él está emanando su gozo, Él está emanando su fuerza, Él está emanando en nosotros su habilidad, su capacidad. Y es allí donde nosotros nos sentimos muy gozosos, porque Él lo está emanando. Y cuando Él no lo emana, no nos sentimos tan gozosos. Cuando Él emana la sabiduría, la paz, nos sentimos en paz sin importar los problemas que haya. Pero cuando Él no emana la paz, nos sentimos intranquilos. Queremos que Él encienda nuestros corazones. Solo lo que Él puede hacer. Y hay una canción que podemos cantar. La enciende el fuego en mí. Avívame, creo. Porque ese término avivar es dame vida. Nadie me puede dar vida, nadie me puede dar gozo, nadie me puede dar paz, nadie me puede dar lo que solo tú puedes dar. Nadie me puede dar esa capacidad, esa fuerza, esa sabiduría. Avivar es revivir, activar, volver a dar, volver a fluir. Y yo sé que tal vez aquí más de uno diga: yo ya no siento lo que antes sentí, hermano.
Hace algún tiempo yo sentía eso y esto, y era un gozo, y era no sé, una pasión tan tremenda, pero lo dejé sentir. El Espíritu Santo es el único que puede volver a producirlo, porque Él lo producía. Reconozcamos nuestra dependencia y reconozcamos también nuestros errores. Reconozcamos nuestra debilidad y Él vendrá